De Frente. Ya estamos comenzando, bienvenidos a este programa de análisis y debate de Frente. Yo soy Magda Bastía, les saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de Juan María Naveja, un gran periodista que hoy nos va a acompañar a debatir un poco sobre temas que forman parte de la agenda nacional. Juan María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia y vámonos de frente. Vámonos de frente porque hay varios temas, Juan María. Si me lo permites, déjame plantear un poco la dinámica del programa de hoy. Tenemos 5 temas principales y solamente 3 minutos para debatir cada uno de ellos o fijar una postura. 2 de estos temas son columnas que fueron publicadas en la semana. Una es una columna publicada en El Universal, hecha por Carlos Loret de Mola, una más del Financiero, que estamos hablando que es una columna escrita por Raimundo Riva Palacio, y finalmente 3 temas más, entre los que destacan los símbolos de AMLO derivados de la toma de protesta, entre algunas otras cosas, el asunto de los migrantes, que es un tema que está bastante candente en la frontera de nuestro país, y finalmente los superdelegados. Ayer hubo una reunión, ¿qué acuerdos se lograron con todo esto? Bueno, pues son los temas a tratar y ahora sí, Juan María, arrancamos con ellos. Empezamos justamente con la primera columna de hoy, El Universal. AMLO, mediador entre el Baester y su rival, escrita por Carlos Loret de Mola. Básicamente lo que dice es que hace 3 semanas Andrés Manuel pues hizo una encomienda para que se reunieran con la gente del CENTE para buscar una negociación sobre estas cuestiones que pues ya se estaban generando controversias al interior del sindicato para determinar quién se va a quedar en la dirigencia, en la presidencia del CENTE, y al parecer no se logró un acuerdo y el resultado fue totalmente diferente a lo que esperaba la propia El Baester. Juan María. Bueno, habrá que decir que más que mediador, creo que son socios. Está muy claro que la relación entre Andrés Manuel López Obrador y la maestra El Baester Gordillo ha sido una relación de sociedad y se vio reflejada en la pasada elección y la forma en que se han presentado algunos acontecimientos, incluida la propia liberación de la maestra, Magda, habrá que decirlo. Por lo que toca la información que maneja Carlos Loret, habrá que decir primero que él y la agrupación Mexicanos Primero han estado trabajando el tema de la educación de una manera bastante destacable, con documentales. Creo que son de los equilibrios que necesitamos para poder tener una visión diferente a la que va a exponer el gobierno de López Obrador, tomando en consideración que ya está hablando de acabar con la reforma educativa. Y también está dando el compromiso el presidente de la República de que respetará la autonomía sindical. De ser así, no será fácil para el Baester Gordillo recuperar el control, porque además, lo está señalando el propio Carlos Loret, hay un factor que es la CENTE, que ahora va a jugar diferente por su propia vinculación con Morena. Es decir, estamos ante una situación de múltiples aristas, Magda, porque tomar en consideración lo que será la posición de quienes exigen una evaluación de los maestros, el respeto a la autonomía sindical y el regreso de El Baester Gordillo, entre otros temas. Juan María, ¿crees que fue parte entonces de esta negociación? Tú ya lo dices, ¿no? Son prácticamente socios en este andamiaje derivado del respaldo político que le brindó la maestra, muy probablemente, pues en este caso Andrés Manuel, durante las elecciones. ¿Crees que además de la liberación el trato sea que ella regrese entonces a liderar el CENTE? Porque veíamos un video en donde ella, y que lo menciona Carlos Loret, ¿no? Se adelanta a la jugada de Díaz y pues hace un anuncio en donde dice que ella va a regresar, incluso remarca nuevamente esta situación, que va a regresar fortalecida. Vemos, no. y a la mera hora, pues ni siquiera Díaz, ¿no? Termina quedándose todo este asunto en las manos de Alfonso Cepeda. No va a ser fácil porque a Juan Díaz le salieron dientes, ya no es el manso corderito que dejó el Baester Gordillo, y Cepeda, según dice el propio Loret, no terminó bien con el Baester Gordillo. Habrá que decir que viene un choque entre estos grupos y no será fácil que retome el Baester. Además, Díaz tiene gente en los estados y eso también es un factor bastante importante, ¿no? Estamos hablando que la población magisterial del CENTE, la gente que lo conforma, pues es un número bastante considerable. Sí, desde luego, y habrá que decir que es un sindicato el más grande de Latinoamérica.
Y si me lo permites, nada más cierro con este último párrafo de Carlos Loret, Juan María, que dice que en medio de este duelo de poder, la 4T anuncia que en días va a derogar la reforma educativa, lo que mencionabas, y a pesar de que las encuestas marcan el 70%, pues dicen que la reforma educativa se va. ¿Por qué no se somete a consulta? Es la pregunta. En fin, una segunda columna, El Financiero, la Guardia Nacional, sí, de Raimundo Riva Palacio. En esto, pues, básicamente inicia con algo fortísimo, porque de pronto pareciera que la gente quisiera ver que las cosas cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, el sexenio inicia rojo y vemos en Guadalajara 2 bombas que fueron lanzadas contra el consulado de Estados Unidos. Vemos también ataques, asesinatos de civiles, de policías, además de la ejecución del primer periodista del sexenio, Andrés Manuel. Un inicio bastante álgido y que sobre todo lleva a repensar si la estrategia en materia de seguridad logrará el efecto esperado. Y habrá también que decir que hacen falta la parte legal, la parte del proceso que tiene que darse para la constitución de la Guardia Nacional y cómo se irán conformando los grupos. Me parece que, por un lado, el presidente de la República está ganando la simpatía porque la gente lo que quiere es paz, pero también, por otro lado, habrá que decir que no ha mandado una buena señal al descalificar grupos, o sea, al descalificar completamente a la Policía Federal. No creo yo que 20,000 efectivos que andan en las calles sean corruptos y malos elementos, y esta señal no es nada saludable. Por otro lado, el no darle la relevancia que tienen las policías estatales y las municipales. Es decir, el tema de la Guardia Nacional va a tomarse bastante tiempo para hacer el reclutamiento, la capacitación, y no va a ser de la noche a la mañana. Y como ya señalabas, Magda, habrá que decir que, como lo dice el propio Raimundo, el arranque fue rojo. ¿Por qué? Pues porque el país está en condiciones de mucha violencia. No hay todavía un elemento para ver esas 2 explosiones en el consulado de Guadalajara que finalmente fueron granadas de fragmentación. ¿Qué sentido y qué mensaje estaban dando? Pero no perdamos de vista que se trata de la sede de uno de los cárteles más importantes del país. Por lo tanto, el tema de Guardia Nacional, igual que los otros, va a tomar su tiempo para que haya una verdadera modificación, Magda. Déjame planteártelo así, Juan María. ¿No resulta un tanto contradictorio? Porque al final del día él era uno de los principales opositores de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? El propio Andrés Manuel. Y una pregunta que llama mucho la atención que hace Raimundo Riva Palacio en su columna, dice: ¿por qué insistir en crear la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de Defensa Nacional? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no convierte los soldados en policías? Y además habrá que decir en esto que no es ninguna novedad. Enrique Peña Nieto habló de la gendarmería. Desde el sexenio anterior es un tema que se viene tratando. Ahora, la formación del militar y ya es se veía muy un mando diferente. único. Sí, y la formación del militar es muy diferente a la del policía. No tienen el mismo vocacionamiento. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con eso, que no tenía sentido meter a las Fuerzas Armadas bajo la responsabilidad de la Guardia Nacional. Y la situación del presidente de la República pues ya ha sido señalada incluso por sus propios simpatizantes, que no están tan conformes con que haya dado marcha atrás y que entraran los militares a asumir las funciones. Entonces, ¿sí le hace falta como respaldo esta Ley de Seguridad Interior? Pues finalmente va a ser una cosa por otra, Magda. Lo que no pasó, y lo vamos a ver cristalizado. Pues es que es lo mismo, lo único que le falta es entonces el respaldo legal. Así es, pero será de manera diferente, porque ahora, en primer lugar, el presidente de la República tendrá todas las ventajas, porque no veo ni a los opositores mandando una señal en este tema tan delicado. Bien, pues nada más concluyo, Juan María, diciendo que la Guardia Nacional que propone López Obrador es en el fondo una policía nacional con mando único, así es como lo dice Raimundo Riva Palacio en esa columna publicada en El Financiero. Y de ahí nos vamos con otros temas. Los símbolos de Andrés Manuel. Vimos una toma de protesta plagada de simbolismos, mensajes muy claros que muy probablemente definen lo que vamos a esperar o lo que va a suceder en el sexenio. La verdad es que están en un frenesí, y como diría Maite Noriega en la transmisión que hicimos el sábado, están en la República de la Venganza, y es muy triste también reconocer lo que está pasando. Me parece que sí era muy importante mandar un mensaje diferente, pero yo aquí voy a contradecir a muchos que están encantados con lo que está sucediendo, Magda. El poder es para ejercerlo, 1.
Dos, y habrá que decir, por otro lado, que hay que saber a quién representas. Representas a México. México no es un país cualquiera, es un país que representa mucho históricamente, económica y socialmente, es decir, no es cualquier país. Y yo creo que estos símbolos de López Obrador, sí, en este momento de arranque tienen mucha simpatía con cosas como el traslado en el vehículo pequeño, como lo de los pinos, pero al final de cuentas todo esto se fue construyendo. Pero ¿sabes qué, Juan María? Hay cosas que no están alejadas de lo que ya anteriormente se había hecho. O sea, me queda claro que el mensaje, por ejemplo, que quiere enviar al momento de trasladarse en un Jetta, de renunciar a la posibilidad de emplear el avión presidencial y todo, pues es como esa forma de mostrar que tiene molestia por ciertas clases políticas, por los lujos, por esa minoría rapaz, como él mismo le ha llamado, y por generar esta simpatía o este contacto con el pueblo. Ahora, es muy cierto que su discurso de entrada fue popular y fue demasiado polarizante, no se quitó esa bandera de candidato, pero además, por ejemplo, la apertura de Los Pinos, Juan María, esa situación pues es algo que ya se había repetido en su momento con Lázaro Cárdenas cuando dijo que el castillo de Chapultepec pues dejaría de ser como tal ya la residencia y pasarían ahora sí a ser Los Pinos, ¿no? Y el castillo de Chapultepec terminó abierto. Entonces, estamos hablando de que se están copiando algunos esquemas que ya vienen de antaño. Pero no perdamos de vista que Lázaro Cárdenas deje el castillo de Chapultepec porque allí vivía, esa era la casa del presidente. Los Pinos se convirtió en una área de oficinas y el área de habitación del mandatario y su familia se redujo mucho. Son de los detalles que la gente no se fija mucho. No quisiera que termine este espacio, Magda, sin señalar dos temas. Lo lamentable de la afirmación de Porfirio Muñoz Ledo, que lo convirtió prácticamente en Jesucristo resucitado, y lo que está diciendo Lorenzo Meyer, que parecía la toma de la Bastida en Los Pinos. Por favor, mesura. No estén en ese frenesí tan desbocado. De verdad que hay muchas cosas, digo, si bien es cierto, es impactante la forma en la que la gente lo puede llegar a proteger, Juan María, lo cierto es que a mí me preocupa una cosa y es el hecho de que pueda haber errores palpables dentro de esta tan allegada política populista, esta situación de austeridad que lo vayan a llevar al extremo, ¿no? Esa es una situación que yo creo que necesitarían controlar un poco más. Y un tema que es bastante delicado por las consecuencias que puede llegar a tener a la larga y que con esto concreta el sexenio de Enrique Peña Nieto es el asunto de los migrantes en la frontera, en la línea fronteriza. Tal parece que es una bomba de tiempo que está aguardando por Andrés Manuel López Obrador y que pues sigue siendo una muy buena estrategia para Donald Trump, quien parece sigue en campaña, no la ha terminado a pesar de que ya concluyeron las elecciones intermedias. Creo, Magda, que aquí el gobierno de Peña Nieto le heredó efectivamente una bomba de tiempo al gobierno de López Obrador. Pero vayamos por partes y establezcámoslo de antemano. La posición de aquellas personas que están buscando asilo es de lo más legítimo que pueda señalarse. No hay duda de que en países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, la están pasando bastante mal, que las situaciones de inseguridad son insostenibles, la pobreza otro tanto. Sin embargo, habrá que decir que México está cometiendo errores graves. ¿Por qué? Porque este problema no se lo heredó Estados Unidos, nos lo quedamos nosotros. Son 6,000 personas. Hoy escuchaba que existe la posibilidad de que permanezcan 12 meses en los albergues. 8,000 centroamericanos ya. Y hablemos de que esta situación no va a ser solucionada por Estados Unidos. Estados Unidos está recibiendo un promedio de 40 solicitudes diarias. A ese ritmo, ¿cuándo vas a terminar si tienes 6, 9, los miles que se considere? Pero también estamos ante una situación que tendrá que revisarse bien por una estrategia en la cual se busque reactivar la economía de estos países. Pero antes tendrá que darse un análisis, Magda, para que se establezca cómo hacer el proceso de asilo, cómo se permite la entrada a México. Pero además, ¿sabes qué sucede? Juan María, a mí me parece que es un esquema totalmente diferente al que se veía anteriormente, ¿no? Antes los migrantes llegaban de manera aislada, no estamos hablando del número, o sea, llegaban unos cuantos migrantes y era un flujo constante, sí,
pero no llegaban en caravanas. Esta es una nueva modalidad de entrada y que yo creo que es un fenómeno que bien vale la pena empezar a analizar. Ahora, México no está logrando contener el problema y finalmente Estados Unidos tampoco los quiere dentro del país, ¿no? Lo que sí pareciera es que Enrique Peña Nieto no le importó en su momento atender este problema y es lo que va a terminar generando una fuerte pues repercusión ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a Peña Nieto no le importó ser presidente los últimos 5 meses, pero habrá que decir lo siguiente, Magda. Si los migrantes van rumbo a no me Estados digas que en los Unidos, últimos 6 años, hombre. pues sí, sería eso. Pero digamos lo siguiente, que el migrante esté pensando en ir a Estados Unidos, esa es su decisión. Pero cuando entra a territorio nacional, México tiene una responsabilidad con cada uno de ellos y tendría que saber a qué entran al territorio mexicano y cuál va a ser el propósito, porque como estamos viendo, cuando llega a la frontera es un problema que México debe resolver y creo que es un conflicto de múltiples aristas. Y que al final del día ya está generando también problema con la gente que habita en el norte del país, Juan María, que pues no se siente cómodo con la presencia de los migrantes. Sin duda es un tema de disputa y la frontera pues está volviendo una mezcla bastante peligrosa. Migrantes estigmatizados como delincuentes, estamos viendo ya militares en la zona, patrulleros, narcotraficantes, traficantes de personas, los famosos polleros, en fin, una situación difícil que tiene que ser atendida. El último tema que nos compete hoy, el choque de poderes que se está generando a raíz de las figuras de los superdelegados. Los gobernadores pegaron el grito en el cielo. Ayer hubo una reunión con Andrés Manuel y con Ago, en donde después de un ambiente bastante ríspido sale el tema de los superdelegados y dicen no los queremos ver o no queremos que ellos tengan el control de los comités de seguridad o de estas reuniones de seguridad. Digamos lo siguiente, Magda, ayer la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores se dio de los diferentes temas que se estaban tratando. Cuando estaba ya por terminar y fuera de programa, el gobernador electo de Jalisco pidió que se aclarase cuál va a ser la función de los superdelegados y particularmente en el tema de seguridad. Magda, en este tema, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene toda la razón. Y creo que el presidente López Obrador tuvo la sensibilidad de aceptar que la seguridad de los estados es responsabilidad directa del gobernador del estado y que las reuniones de consejo no las va a encabezar el superdelegado, sino el gobernador y la coordinación que debe darse. Aquí habría que decirlo que el orden constitucional no lo podemos perder. Nos ha costado mucho trabajo ser una república, tener un pacto federal, tener un pacto fiscal. Sí, es indispensable que entremos a una revisión del pacto fiscal para ver cómo se va a dar. Me parece que ha sido erróneo el entrar con una zona franca en la frontera cuando no sabes en qué condiciones se van a dar las situaciones económicas y sociales que vienen hacia adelante. México está urgido de un nuevo pacto fiscal y de un respeto a la Constitución, Magda. Y de un respeto también de las instituciones, de instituciones que durante mucho tiempo también el propio presidente se encargó de desacreditar y ahora el gran reto es devolverles esa credibilidad. Pero déjame volver un poco a este asunto de los superdelegados, porque si bien es cierto, pareciera más un mensaje político que realmente una medida de austeridad, ¿no te parece, Juan María? Totalmente, da la impresión de que la mirada del presidente de la República está en el 2021 para que las fuerzas de Morena estén presentes en los 13 estados donde habrá cambio de gobierno, sí, y que pueda asegurarse la mayoría en el Congreso de la Unión. Sobre todo con los diputados, senadores no cambian, pero habrá que decir eso. En estas condiciones las instituciones tendrán que respetarse. Una pésima señal fue que no hubiera un mensaje especial a los gobernadores en la toma de posesión y creo que la reacción que está teniendo también Silvano Aureoles con el tema de educación, con el tema de seguridad, es la señal que están dando los gobernadores pidiendo respeto al orden institucional. Y también decir que los gobernadores tendrán que respetar también a los municipios. Déjame preguntártelo, Juan María. ¿Puede combatirse la corrupción y los problemas que tenemos en el país con esta centralización que está haciendo Andrés Manuel? Ya para concluir. La corrupción no se va a abatir sin Estado de Derecho y el problema que tenemos como asignatura ultra pendiente es el respeto a la ley y al Estado de Derecho, Magda.
Y vaya que se han visto faltas de Estado de Derecho totales en las diferentes entidades que conforman la República Mexicana, y en eso te doy toda la razón. La corrupción pues no puede combatirse con esa centralización, no es un asunto único, y valdría la pena replantear varios de los aspectos que forman parte de esta figura política de los superdelegados en las distintas entidades. Lo vimos en el Estado de México, en donde pues prácticamente arrasó Delfina y un margen muy pequeño llevó a Alfredo del Mazo a ganar. Y creo que ahí tienes toda la razón, Juan María. Les están preparando el camino para las próximas elecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, bueno, pues a Del Mazo tendrá en el oído a Delfina permanentemente como superdelegada. Así como otros gobernadores más con sus superdelegados. Hay una figura que seguramente podría ser una piedra en el zapato si no logran los acuerdos. Gracias, Juan María, y sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, esto fue De Frente. Nos vemos en la próxima.